contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Bueno, amable audiencia de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, sean de nuevo bienvenidos a su programa, que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde con repetición, los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Muy feliz de estar hoy aquí en la mesa de trabajo con dos grandes amigos, colegas, maestros, profesores de entraña de la licenciatura en Ciencias Sociales, de la maestría en Estudios Sociales de nuestra Universidad Pedagógica Nacional, los maestros Nubia Moreno Lache y el profesor Alexander Celi Rodríguez. Y hemos querido que esta emisión, que es muy especial para nosotros, a nivel país, a nivel Latinoamérica y en el mundo entero, se conmemora el 23 de abril, el Día del Idioma. Entonces, qué lindo estar aquí haciendo una emisión que denominamos Novelas que nos enseñan geografía. Y doy introducción aquí directamente a la maestra Nubia. Nubia, bienvenida. Muchas gracias de acompañarme aquí una vez más en Toma Única, miembros del Grupo de Interinstitucional de Investigación Geopaideia, del cual yo orgullosamente también hago parte. Buenas tardes, profesor Ricardo, a toda la mesa de trabajo aquí. Gracias por invitarnos nuevamente y por compartir este espacio. Gracias también por esas palabras tan bellas y tan sentidas. Y por supuesto en un día como hoy, con nuestra lengua, con nuestro idioma, pero también con la diversidad de las lenguas, se convierte en un espacio muy bello para reflexionar, para evocar y para sentir. Yo en esta mesa de trabajo que está aquí con nosotros el profesor Alexander Celi, es algo que pronto hace parte de lo que uno guarda en la vida. Alexander dio la idea de mezclar geografía y literatura. No era muy creíble. Te tengo que confesar, y lo tengo que confesar en esta mesa, que yo al principio no creía en esa relación. Es decir, sí me gustaba la literatura, pero ¿no encontrabas la sinergia, la relación? Nada, yo no encontraba nada de relación ni de sinergia. Pero el profesor Celi seguía insistiendo que ese era un campo. Y yo creo que con esa pasión que lo caracteriza y esa emoción que lo acompaña, le fue insistiendo a sus estudiantes que eso era posible. Y a él se le ocurrió que enseñar a América Latina desde la literatura era efectivamente una gran posibilidad. Y bueno, profesor Alexander Celi, qué alegría tener hoy también a nuestro decano en la actualidad. Ya dentro de poco termina su periodo. Muchísimas gracias por todo lo que le aportaste en este tiempo a la Decanatura de las Humanidades, que considero son fundamentales en cualquier proceso educativo y máxime en un departamento de Ciencias Sociales como el que habitamos. Profesor Alexander, bienvenido. Muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación. Muchísimas gracias a Nubia por la evocación. Y a propósito y con referencia a lo que señalamos, ¿por qué aprender las humanidades desde la sensibilidad, ¿no? Desde el sentimiento, desde las sensaciones, las emociones? Hay que empezar a trabajar ello. Bueno, amable audiencia de Toma Única, como se darán cuenta, hoy tenemos una emisión muy emotiva, muy especial y supremamente fundamental. Novelas que enseñan geografía. Los voy a invitar a que entremos a la primera etapa de nuestro programa, en tertulia. En Toma Única, tertulia. Bueno, entramos en tertulia, pero como siempre me gusta hacer un pequeño perfil biográfico de los invitados el día de hoy. La profe Nubia Moreno Lache, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctora en Educación.
magíster en educación con énfasis en docencia de la geografía, experiencia nada menos como especialista también en teorías, técnicas y métodos de investigación social y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor Alexander Celi, diría yo, como lo dije en un hermoso conversatorio que tuvimos en nuestra Semana de las Humanidades, ha recorrido con la profesora Nubia más de 30 años también de trabajo pedagógico, licenciado en Ciencias Sociales, con la misma maestría, con el mismo doctorado, que es un doctorado que de verdad es un orgullo para la Universidad Pedagógica Nacional, que hace conjuntamente con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y con la Universidad del Valle, y además orgullosamente fundadores de un grupo de investigación muy reconocido en el país a nivel Latinoamérica, GeoPaideia, que reúne también a infinidad de amigos, geógrafos, amigas, que le han aportado tanto al espacio, al lugar y sobre todo a la enseñanza del espacio geográfico en las aulas. Quisiera para iniciar, profesor Alexander, profesora Nubia, un poco la pregunta inicial que me parece que nos da una buena apertura a lo que tendremos en este espacio. Ya nos hacías esa introducción maravillosa de por qué relacionar la literatura con la enseñanza del espacio geográfico. Entonces quisiera que ahondemos en ese aspecto. ¿Cómo nace la motivación en la articulación geografía y literatura? ¿Cuándo decidiste, profesora Nubia, decir, oiga, sí, este camino, este sendero que nos está dando Alex es pertinente, es innovador, es importante? Bueno, yo creo que hay dos dimensiones. Una, que indudablemente es la de la esfera personal y familiar, que también lo configura uno, y es que yo seguía como dándole vueltas a la idea y fui ya leyendo las novelas con otra perspectiva. De hecho, ahora estoy súper provocada después de la temporada de 100 años de soledad, de volver a leer 100 años de soledad, porque digo, no, eso no pasó así, o yo ya no lo recuerdo, etcétera. Bueno, también yo creo que eso me empezó como a interpelar, ¿no? A cuestionar. Pero uno, cuando nosotros hacíamos la maestría en el 95, uno era todavía muy pequeño hablando de la sedimentación intelectual. Nosotros estuvimos en Cuba con el profesor Milton Santos y se estaba dando en ese momento el giro espacial, y yo vengo a ser consciente muchos años después, ya parezco al coronel Aureliano Buendía, muchos años después yo soy consciente que estábamos viviendo el giro espacial. Entonces la fui desarrollando ya más por gusto propio. Pero a nivel académico es cuando hicimos la especialización en aquí, que es la antesala a la maestría. Esa especialización descubrimos dos cosas maravillosas. El profesor Celi lo maneja mucho más. Primero, que somos fenomenólogos del espacio. Pero uno creía que la fenomenología era una cosa abstracta que estaba por allá. Y segundo, que con ese trabajo de la especialización nosotros nos dedicamos a ver, quizás plasmar la novela urbana bogotana en un proyecto de investigación. Y ahí yo tengo que decir indudablemente que el respaldo del maestro Germán Vargas Guillén fue impresionante. Y él nos empezó a retar, porque eso es lo más valioso que tiene, o sea, él lo desafía a uno. Claro. Y ese desafío por ahí, porque el profesor Celi la tiene con mayor trayectoria, ahí fue donde yo dije, no, aquí hay un campo y hay que explorarlo, porque era para mí todavía, voy a decir el nombre de nuestra revista, una anecúmene. Claro. Todavía no lo tenía claro. Claro, ¿qué tal? Y profesor Celi, ya que la profesora Nubia se menciona al doctor, al maestro, al profesor Germán Vargas Guillén, un agradecimiento también doble por ese maravilloso espacio que usted brindó para que la pedagógica le hiciera un homenaje a grandes maestros. La maestra Elsa Amanda de Moreno, el maestro Alfonso Torres, el maestro Enrique Hoyos de Lenguas y por supuesto el maestro Germán Vargas, que desde el Departamento de Filosofía y en el doctorado ha aportado tanto. Gracias por ese espacio que sé que tú fuiste el inspirador. Adelante, profesor Celi. Nuevamente, gracias, Ricardo. Lo que está diciendo, lo que está evocando la profesora Nubia con relación a ese momento histórico, tenemos que de pronto no solamente citar a Gabriel García Márquez,
sino hay que recordar dos autores que hablan mucho de Bogotá, que es Mario Mendoza y Santiago Gamboa. Y en ese momento histórico, Mario Mendoza y Santiago Gamboa empiezan a producir, o no en ese momento, sino empezamos a conocer mucho de su obra, con Mario Mendoza con Satanás, que es la historia de gran parte de Chapinero. Así es. De Campo Elías Delgado y toda la tragedia que sucedió en el ya desaparecido restaurante Poseto en la calle 61. Y ese momento histórico, ¿cierto? O Santiago Gamboa con Perder es cuestión de método. Esos ejercicios de la lectura de la ciudad y de la relación con la sabana de Bogotá nos permiten empezar, creo que en otro escenario lo había dicho, a continuar aprendiendo a describir. Nosotros los profesores, y como nosotros formamos docentes, algo que tenemos que cultivar cada día es la capacidad de describir, y más los profesores de geografía. El poder describir tengo que haber observado, y ese observado es vivir a través de los sentidos. Entonces, en ese ejercicio de la observación y la descripción, es algo que nosotros tenemos que aprender cada día más, porque tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a imaginar. Y los literatos sí que saben describir lo que han observado. Total. Tú le hacías la pregunta al maestro José Luis Díaz Granados, ¿qué es la ciénaga en 100 años de soledad? Y acuérdate esa disertación tan bella que nos hizo, que tú lo ponías de ejemplo, ¿no? Claro, en esas posibilidades. ¿Y por qué en geografía, profesor Ricardo? Porque muchos de nosotros, de nuestras sociedades, de los niños y de las niñas que viven en distintas regiones, no pueden conocer ni siquiera su departamento. Es difícil que posiblemente conozcan su región y su mismo municipio. Pero si conocen la literatura o tienen acceso a la literatura, es posible que imaginen sus territorios. Y nosotros esa construcción de imaginación del territorio, para poder vivirlo, para poder sentirlo, pues tendríamos que estar combinándolo permanentemente con nuestras propias vivencias. ¿Y quién mejor que no cuenta las vivencias que un novelista, que un novelista? Total. Entonces, el novelista, ese narrador de historias, pues nos lleva a nosotros a imaginar. Y esa es una base fundamental para la enseñanza de la geografía. Sería entonces, mi querida profesora Nubia, la segunda inquietud dada por el profesor Alexander. ¿De qué manera la novela aporta en el desarrollo del pensamiento socioespacial? Y creo que también tenías una alusión que hacer al respecto, ¿verdad? Sí, bueno, es que con esa observación y esa descripción que hizo el profesor Celi, obviamente se desarrollan muchos procesos. La habilidad espacial se puede dar de muchas maneras, y las habilidades espaciales se tienen en los día a día, cuando uno transita por su barrio, por las calles, por las partes de la ciudad, porque creo que a pesar de que uno camine por la ciudad nunca termina de conocerla, o sea, ahí voy desarrollando unas habilidades. Pero bien lo estaba citando el profesor Celia ahorita, y es que la novela, aunque es una ficción, nos da cuenta de un tiempo y de un espacio, y por supuesto de una sociedad y una cultura. Entonces ella permite cimentar, permite construir relaciones sobre las cuales como profesores tenemos que hacerla, porque no es colocar la novela en frío y ya. Yo recuerdo en el conversatorio, y vuelvo a insistir en esto, no la podemos volver monótona, aburrida. Por el contrario, hay que apasionarla para poder entender esa articulación entre el tiempo, el espacio y la sociedad. Y yo creo que ahí también la novela nos ofrece muchas alternativas, porque varias novelas que uno creería que están posicionadas en un momento dado, uno puede hacerles un traslado, hacerles un traslapo,
y colocarlas en función de otros momentos y nos aplican y nos juegan un papel importante. Y otra cosa es que también nos permite evocar, y la evocación nos lleva a ese recuerdo y a esa vivencia. Yo no sé si pudiera, profesor Ricardo y el profesor Celis, si están de acuerdo. A ver, yo les invito a que, y a las personas que nos escuchan, a que juguemos con la imaginación y esto que voy a leer lo proyectemos y le voy a meter otros componentes para que veamos cómo podemos pensar muchas cosas. Desde la terraza se alcanzaba a ver Montjuïc. A Fausto, que por entonces tenía 13 años, le gustaba subir con su hermano para ver el cielo y el mar lejano, y en el cielo los aviones de Franco que sobrevolaban la ciudad resistente. La guerra era muchas cosas. Era un cura que desde el campanario de una iglesia del barrio dispara contra la multitud desarmada, y era también el silbido de gata en celo que produce una bomba antes de caer, y era también el remesón del estallido que se sentía en el estómago como un desorden en los intestinos. La guerra, para Fausto y Mauro, era esconderse bajo de la mesa del comedor mientras cruzaba en el cielo azul la silueta de un Junker enemigo. Por favor, volver la vista atrás, Juan Gabriel Vázquez. Claro. La vida de Fausto, el padre, pero sobre todo la vida del hijo de Sergio Cabrera, el cineasta. Pero fíjate que cuando leo esto, estaba pensando en nuestros niños en el conflicto, en nuestras víctimas en el conflicto. Pero hay una propaganda, un comercial, un comercial de UNICEF invitándonos a donar para los niños en Siria. Y yo creo que la sensación es la misma. Total. Es la misma sensación. Ya no es Montjuïc, no es Barcelona, ¿cierto, profesor Celi? Creo que también quieres aportar algo de uno de tus escritores de cabecera, Juan Gabriel Vázquez. Si no es El Salado, es Bojayá, son, ¿por qué no decirlo?, los falsos positivos. Claro. Hay una cita que le encantaba a mi maestro Santiago, y si me permiten volver a hacerla, él decía, León Tolstoy, describe tu aldea y serás universal. Sí, claro. Y creo que en ese sentido las novelas nos proyectan eso, ¿no, profesor Celi? Usted que también enseña geopolítica. Es que a propósito de la cita que lee la profesora Nubia, en ese ejercicio lo hemos leído, lo hemos escuchado de varios autores. En el ejercicio de la literatura colombiana con la guerra que hemos vivido toda nuestra vida. O sea, uno le pregunta a los muchachos en clase, muchachos de 18 o 20 años, que han vivido la guerra, y ellos han escuchado de la guerra o han vivido la guerra desde lo urbano o lo rural. Nosotros que seguramente tenemos la edad de sus padres o más edad que los mismos padres de estos muchachos, hemos vivido durante estos casi 60 años igual la guerra. Y nuestros padres pues murieron escuchando sobre la guerra. Entonces, eso también es un aspecto que la literatura, bien sea a nivel nacional o a nivel regional en Latinoamérica o a nivel global, pues nos va a ayudar a interpretar, a entender aún mejor esas relaciones entre el tiempo, espacio y la sociedad. Ese ejercicio que desde la modernidad se viene realizando, se viene explicando, de la relación entre la ciudad, entre lo urbano y lo rural, entre el campo y la ciudad. La literatura no es la historia, no es el hecho real, pero sí lo representa. La literatura no es la historia, pero sí la representa. Y esas representaciones nos llevan a evocar muchas condiciones y más que a evocar, o no solamente a evocar, sino a conocer muchas de las situaciones que suceden. Esa cita que leyó Nubia, Montjuïc, ese cerro al lado de Barcelona, entre el mar y... Que está el Museo Miró, que también es uno de los museos todo más bellos. ese ejercicio de pensarse, es cómo ver entre la relación de la península ibérica y del mar la posibilidad de escapar. El mar era una posibilidad de escapar,
pero al frente está Argelia o al frente está Túnez, que tienen iguales o peores problemas que la misma España en ese momento. ¿Cierto? Querían atravesar los Pirineos, pero la frontera con Francia también estaba empezando a ser invadida por los nazis en ese momento histórico de 1935-36. Y que eso no al igual, pero que también lo narra Ernest Hemingway en Por quién doblan las campanas, ¿no? Esa guerra civil española Así contada es. a través de un periodista norteamericano o estadounidense mejor. Entonces, cómo desde distintas perspectivas, desde distintas visiones, uno aprende a comprender ese mundo, empezar a entender ese mundo en tiempos diferentes. Entonces, con la novela viajamos en el tiempo, ¿cierto? Podemos ir a 1935, 36 de la Guerra Civil Española, o también podemos irnos al futuro. Entonces, esa acción intuitiva de irnos y volver, eso permite la novela. Como lo decíamos en el conversatorio, como no podemos vivir 100 ni 150 años, entonces por eso acudimos a las novelas, ¿no? Para sentirnos esos personajes de novelas históricas o novelas distópicas, etc. En Toma Única, ustedes saben, queridos invitados, Nubia y Alexander, que el tejido musical es muy importante. Arrancábamos con la maestra Marta Gómez haciendo Paula, primera tarea, leer Paula de Isabel Allende, yo me lo pongo de tarea, pero quiero hacer una reflexión y ya buscando la cita, se nos fue también hace poco uno de los grandes novelistas de Latinoamérica, se cerró el telón del boom latinoamericano, queridos Alexander y Nubia, el maestro Mario Vargas Llosa, que ya está en otra dimensión junto a sus queridos, ¿por qué no decirlo en un momento? Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Entonces la segunda tarea sería leer la novela última del maestro, Le dedico mi silencio. No sé si hay alguna reflexión adicional de Mario Vargas Llosa, porque vamos a escuchar un fragmento de una canción que el maestro describe con esa maravilla que lo decía el profesor Celi, el vals Ódiame, de Perú, que nosotros lo creíamos nuestro por la versión del cantante Óscar Agudelo, pero en realidad es un vals peruano. Aquí siento yo que el maestro Mario Vargas Llosa logró su alter ego. Él quería nada más que componer valses, música folclórica. Nos tocó en suerte leerlo como novelista. Sí, profesor Ricardo. Es que esa novela a mí me llamó mucho la atención porque seguí las crónicas, todo lo que se escribió a partir de la muerte del maestro Mario Vargas Llosa. Y en nuestra revista Necumenés, si me lo permiten, este servidor hizo una pequeña reseña del texto. Más linda. Pero es que el asunto que va es que a mí me causó curiosidad que no noté la referencia a Le dedico mi silencio, sino como a las novelas más clásicas, digámoslo de alguna manera, no porque eso sea bueno o malo, ¿no? Pero yo recuerdo primero que él cierra, leer ese libro es muy interesante porque cierra su trayectoria como escritor, hace una reconstrucción muy bella de una Lima que hemos estado en la Lima con otros ojos, con otros intereses, pero cuando leí la novela por provocación suya, profesor Ricardo, la hice de la mano tal cual usted me la sugirió, escuchando las piezas musicales. Entonces buscaba las piezas musicales, algo así como En agosto nos vemos de García Márquez, que es muy curiosa esa convergencia de alguna manera de ese grupo. Bueno, porque En agosto nos vemos también la escuché con la música siguiendo lo que usted me dice, y esta iba buscando la música y le va colocando y piensa uno esos recorridos, esas vivencias que aparecen ahí citadas. Esa es otra novela recomendada porque creo que él cierra de una manera interesante su producción y su aporte. Así es. ¿Qué imagen tienes de Vargas Llosa, querido Alexander? A propósito de eso, gracias Ricardo, a propósito de Vargas Llosa, no solamente quiero emular a recordar a Vargas Llosa, sino esta alusión que hacen a la música. Si uno va a Cortázar, si uno va a García Márquez, si uno va a Carlos Fuentes, vamos a Carlos Fuentes y el corrido mexicano, ¿no? Total, la muerte de Artemio Cruz y bueno. Por supuesto, uno va a Carlos Fuentes y el corrido mexicano. Si uno va
a García Márquez, pues tiene que ver mucho Vallenato. al vallenato y esa música caribe que tanto nos inspira. Y cuando uno escucha un vals peruano, que muchas veces todos creíamos que cierta música era colombiana, ese Ódiame por piedad, yo te lo pido, ese ejercicio es latinoamericano, o sea, ahí entra lo latinoamericano que ellos no decían. Uno cuando lee Vargas Llosa no necesariamente está leyendo a Perú, aunque se refiere al territorio peruano, no necesariamente, porque uno emula ese ejercicio de Arequipa, por ejemplo, cuando él describía Arequipa, y uno está en Arequipa, es decir, uno también puede estar en Boyacá, ¿no? En el ejercicio, para los que hemos podido, que todos con la imaginación también podemos viajar en ese ejercicio, cómo nosotros podemos entenderlos mejor leyendo, interpretando esos ejercicios. Entonces ahí no solamente se une la literatura, sino la música, y de ahí también el cine, ¿cierto? ¿Cómo? De acuerdo. Porque la buena parte de estas obras que se han querido realizar en otro escenario, hablábamos de la novela de la televisión, ¿no? O de las series de hoy, de estas programas de streaming que se generan. También nos traen esas posibilidades. Hay una literatura atrás de ellas, hay una imaginación detrás de ellas. Entonces, es una posibilidad que podamos trabajarlo. Y gracias, profesor Celi, porque haces esa vocación. Entonces yo pienso, el personaje protagonista de Le dedico mi silencio, Toño Azpilicueta, tremendo musicólogo. Pensaba en Colombia, Hernán Restrepo Duque, pensaba en Cuba, Elio Orobio. Se vuelve universal, ¿no? Esa figura del amante de la música que a través de la música nos transmite la cultura, el espacio, el lugar, las emociones de todo un país, ¿no? De una sociedad. Abro comillas. En el folclore peruano hay algo único, por lo menos así lo creo. Un vals titulado Ódiame, en el que un galán pide a su amada que lo deteste, que lo odie, porque piensa que tan solo se odia lo querido. Compuso su música hace muchos años Rafael Otero y es probable que nadie hubiera sabido de quién era la jugosa letra, hasta que Eduardo Mazzini reveló que el autor era nada menos que el gran poeta tacneño Federico Barreto. 1862-1929, famoso por los recios artículos y feroces poemas contra la ocupación chilena que escribió en esa tierra querida, Tacna, que sufrió la presencia del ejército extranjero por muchos años luego de la Guerra del Pacífico. Diversos investigadores establecen de manera decisiva que el poema original de Federico Barreto fue cortado y alterado por el propio Rafael Otero, o por los supuestos autores de la letra, para que se ajustara mejor a su música. Bueno, no estamos en recomendaciones, pero hemos citado mucho un conversatorio que se hizo en la Semana de las Humanidades en nuestra Universidad Pedagógica Nacional, dirigido por nuestro decano, el profesor Alexander Celi. Los invito a que la descarguen en YouTube. Solo tienen que digitar novelas que enseñan geografía y tienen ahí la posibilidad maravillosa no solamente de encontrar las voces de mis queridos invitados hoy, sino de otros dos colegas también muy queridos para el grupo interinstitucional Geopaideia, Mario Hurtado y Felipe Castellanos. En realidad fue un conversatorio nacido del corazón, una propuesta hermosísima que querían estos geógrafos brindarle a los amigos, a los estudiantes, a toda la comunidad universitaria. Quisiera, querida profesora Nubia y Alexander, que ahondáramos también en una inquietud que me parece fundamental. ¿Cómo a partir de la novela es posible articular, movilizar los sentimientos y experiencias para aprender y enseñar geografía? Creo que ya sobre el ambiente está, pero quiero que quede más claro esa vía de acceso. Bueno, yo me voy a permitir citar a un escritor que amo mucho, Julio Cortázar. Y lo hago porque, entre otras novelas, que no son tampoco fáciles porque son laberínticas y de verdad se juegan como la rayuela, me permite recordar varias cosas y con eso espero, profesor Ricardo, poder responder.
Entro sin saber cómo en mi ciudad. A veces, otras noches salgo a calles o casas y sé que no es mi ciudad. Mi ciudad la conozco por una expectativa agazapada, algo que no es el miedo todavía, pero que tiene su forma. Y veo su perro, y cuando es mi ciudad, sé que primero habrá el mercado con portales y con tiendas de frutas. ¿Qué tal esa descripción? Modelo para armar. No, bellísimo. Modelo para armar de Cortázar, que jugaba mucho como instrucciones para dar cuerda al reloj. Entonces, yo cuando leo ese fragmento me acuerdo de mis recorridos de infancia en el barrio de mis abuelos maternos, y obviamente estaba el miedo. Estaba el miedo porque pues era un barrio popular, el barrio San Carlos en Bogotá. Y aunque a nosotros nos protegían, porque claro, éramos la nieta del señor, uno sentía los miedos. Yo sentía los miedos cuando llegaba a las 10 de la noche del trabajo. Sentía los miedos por unas calles largas en las que no sabía... Esos callejones que no sabía qué iba a pasar. Claro. Ahí cuando dice, y su perro, efectivamente, no son hoy los animales de compañía ni las familias multiespecies, porque ya vamos en esa, sino era el perro guardián de la casa, el perro que cuidaba, y era el perro bravo que se le salía a uno y lo dejaba a uno tieso. Total. Tieso. Pero también hay algo que ubicamos en las ciudades, independiente de cuál sea la ciudad, las tiendas y los mercados. Uno va a buscar el mercado, esos mercados de los inmigrantes que le dan vida a la ciudad, y que uno sabe que en cualquier lugar de inmigrantes se encuentra lo que usted quiere y necesita. Hoy se ha popularizado mucho más la comunicación, pero hace unos pocos años el chip del celular, para no usar el roaming, lo encontraba en la tienda de los migrantes. La masa de harina colombiana en los migrantes. Total. O sea, la tienda, me parece que Cortázar trae ahí cosas que son de la vivencia única. De las cotidianidades de nuestra infancia, exacto, de la juventud, la tienda del barrio, todo lo que confluye ahí, hasta los chismes, ¿no? Todo. ¿Quién llegó? ¿Quién se fue? Claro. ¿Qué trabajo tienes? Pasó en tal universidad con quién pública. Se casó, se metió Hermoso. Con tal, o sea, toda la vida. Entonces, esos pequeños lugares que, a propósito, hace 2 semanas vi en la prensa una noticia, como una crónica más bien, sobre las tiendas que están desapareciendo, pues por las grandes cadenas y medianas cadenas, la tienda, el lugar de confluencia y de un principio muy bello que tiene el profesor Montañez en geografía, que llama vecindad. Así es. Profesor Celi, usted que al igual que querida Nubia, te leíste como 300 novelas para llegar a Angosta de Héctor Abad Faciolince. Yo tuve la fortuna, la causalidad del destino de escucharte en tu sustentación de tesis doctoral, y nos hiciste un viaje a las personas que estábamos allí. Pasaste por Lizarazo, pasaste por muchísimos escritores. Háblanos de esas novelas, si te parece. Te voy a recrear un poco ese momento porque para mí fue muy valioso, del maestro Eduardo Caballero, bueno, etcétera. A propósito de eso, Ricardo, es de lo que señalaba Nubia, déjeme 10 segundos claro. meterme en un tema. Hoy, hace muy poco, un colega nuestro, el profesor John Harold Córdoba Aldana, nos preguntaba a través del chat que de dónde era una fotografía que con la que fue la pieza publicitaria. La pieza publicitaria de este programa. Y señalaba, y usted le respondía que era la portada del libro Estambul de Pamuk, ¿cierto? De Orhan Pamuk. Entonces, esa fotografía que muestra el libro es el Cuerno de Oro. Entre ese Cuerno de Oro, ese lugar se llama Pera. Es uno de los barrios más históricos de Estambul, y también muestra que lo describe él en su obra. Y si algún día ustedes alcanzan a tomar una de las ediciones de bolsillo del libro Estambul de Orhan Pamuk, van a observar techos de casas, frentes de casas, los frentes de esas casas que uno también imaginaba, y que Cortázar también señala la importancia del barrio, de la calle, de los techos.
Y ahí mismo evoco la novela de Rafael Chaparro Madiedo, que se llama Opio en las nubes, que seguramente a través de su imaginación, producto de pronto de esas vivencias que él tenía, él se iba viajando a través de los techos. Así es. Y uno vuela. Y cuando uno sube aquí a las montañas de Bogotá, si sea el barrio Belén o el barrio Egipto, uno quiere ver los techos de la Candelaria y se ilumina con los techos de las Candelarias, Así es, ¿cierto? claro. En ese ejercicio. Y rápidamente, con relación a la pregunta que usted me hace, es invitar a todos los que nos escuchan en este programa, invitar a tener esa imaginación dialogando con los padres, dialogando con los hermanos, dialogando con los abuelos, si tienen. Si ustedes son muchachos jóvenes, dialoguen con los abuelos y pregúntenles cómo vivieron, cómo han vivido históricamente las ciudades, cómo han vivido los espacios donde ellos han transitado en su vida. Y después busquen una novela relacionada con el tema. Algunas de esas novelas, y yo lo hice con mi padre, y en ese momento histórico dialogábamos y decíamos, ¿qué pasa? Que usted logró hablar con su papá, entonces él habló con su abuelo, o sea, mejor, él habló con mi abuelo, y el hablar con mi abuelo, ya estoy hablando de 100 años atrás. Total. Y voy a, según la costumbre de Gonzalo Mayarino Flores, y una Bogotá al comienzo del siglo XX, ¿cierto? O pensar también que el padre de uno puede haber vivido, o el abuelo de uno puede haber vivido el 9 de abril de 1948. Pues seguramente la descripción, hay muchas descripciones de lo que sucedió ese día. Pero en todas las descripciones vamos a encontrar que hubo robo de las cacharrerías y de las cigarrerías. La palabra cacharrería, ese cacharro que casi ya no se usa aquí, pero que los que tenemos cierta edad, en la cacharrería se vendían de todo, inclusive esferos o cuadernos, pero también se vendía trago o se vendían libros. Y esas cigarrerías se vendían los tragos, la mayoría de los tragos eran extranjeros. Entonces, ¿qué se hizo el 9 de abril? Emborracharse, robar lo que no se tenía, lo que el pueblo no tenía, lo el primero día que del iba, odio. El día del odio, por supuesto, ahí voy, de José Antonio Osorio Lizarazo. O aquellos que tenemos una cierta edad y fuimos pequeños en la década de los 70, cómo era el coger un bus y cómo era ir al centro de la ciudad. El centro de la ciudad era un todo, no eran los shopping o los mall o los grandes almacenes o mega almacenes, sino eran las tiendas que ya la señalaba la profesora Nubia. Entonces en la calle 10ª se compraban zapatos, o en la carrera 9ª se compraban las telas para que una modista nos hiciera, o la misma mamá nuestra nos hiciera los pantalones, ¿cierto? Entonces, el lugar de las textiles, ir a Botonia sin hacer propaganda para comprar los botones en esas posibilidades. Y se remataba en una cacharrería donde le compraban a uno unas galletas que generalmente eran wafers, y entonces a la generación mía, por lo menos la galleta de wafer de vainilla es. Entonces, ¿eso quién lo escribe? Lo escribe los parientes de Esther, ¿cierto? En ese ejercicio y venir más adelante, entre otros, ya la vivencia de la juventud, cuando los papás de uno o a nosotros mismos, a nuestros hijos o a nuestros hermanos se les cae una olla, se les cae una tapa, y entonces uno dice, ¿cuál es la molestadera ahí? Por no decir, ¿cuál es la joda ahí con ese ruido? Porque a nosotros no nos gusta el ruido de las cosas al caer es muy significativo, porque nosotros vivimos ese ruido, en donde las bombas era una permanente cuestión de miedo, de susto. Entonces ahí hay topofilias, hay topofobias, hay recuerdos, hay emociones. Repito, hay sensaciones y sentimientos en donde la historia familiar es importante tenerla. Y por eso entonces cierro con que aprendamos a hablar con los mismos hermanos, a recordar, a evocar. Y esa evocación trae risas. La evocación siempre trae risas. Profesor Ricardo, si me permite, a propósito de su pregunta y de lo que se está hablando aquí, es que el geógrafo Eric Dardel, yo le digo a mis estudiantes en la Universidad Distrital, yo los llamo los geógrafos ocultos o invisibilizados, porque nadie les colocaba cuidado en ese momento. Hacia 1956, a propósito de su pregunta, Dardel dijo: se acude a la literatura por dos razones en la geografía. Ella simboliza la escritura de la tierra, la delineación de las riberas, los recortes de la montaña, las ondulaciones del río. Luego, se convierte en la expresión de una vivencia humana.
es decir, una vinculación con los lugares y con los elementos de la naturaleza que nos constituye. Hermoso, profesora Nubia. Alexander, muchas gracias. Yo quería que ese testimonio de Alexander, que todavía recuerdo esa sustentación, quedara en toma única. En toma única, el escape. Bueno, un saludo fraterno como siempre. Hoy lo tengo aquí presente y siempre lo menciono en los programas de Toma Única, nuestro decano, el profesor Alexander Celis Rodríguez. Un saludo fraterno para Wilson Acosta, nuestro profesor director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura. A todos ellos, gracias por creer en este proyecto de facultad que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Querida Nubia, querido Alexander, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Yo creo que ya estamos en 7, 8 programas que ustedes de forma muy generosa han venido a Toma Única. Todos los programas donde han intervenido profesores del Grupo Interinstitucional Geo Paideia lo pueden conseguir en la página institucional de nuestro grupo, ¿verdad, profesora Nubia? ¿Qué recomendaciones serían? Creo que nuestros oyentes tienen una tarea enorme con todas las novelas que el sentir, la intuición, el conocimiento, la experiencia nos ha dedicado a mencionar el día de hoy. No, yo creo que provocarles a que lean todas las novelas que quieran, no las que toque, las que quieran, esas que pasan por la vida, esas que en diferentes momentos, con las tristezas, las alegrías, las evocaciones, las coyunturas históricas, los momentos de celebración, lo retan a uno. Ubicar esos autores. Si usted citaba hace un momento al profesor Hurtado, y él es muy de Orhan Pamuk y de su obra, porque tiene una magia que sin salir de ahí describe perfectamente. Pero no es por ir a un clásico o alguien que referencia, sino encontrar ese gusto que nos da la literatura y vincularla con el cine, con la música. Bueno, yo creo que una escritora nuestra, a mí me gusta mucho Marvel Moreno, me parece que es una escritora en esa línea de esas mujeres que quedaron como ocultas, que no se trabajaron. Ella creo que es una escritora que vale la pena rescatar y tomar, y que por allá García Márquez hablaba de ella y la cultivaba y la cosechaba como una gran maestra. Así es. Su obra me parece que es muy bella. Muchas gracias, profesora Nubia. Adelante, profesor Alexander. Gracias, profesor Ricardo. A propósito de lo que está señalando la profesora Nubia y del tema de este programa del día de hoy, queremos invitarlos a todos, a todas, a que nos acompañen el próximo miércoles 7 de mayo a las 7 p.m. en la sala Jorge Isaacs, que junto con otros colegas vamos a lanzar el libro ¿Qué geografía aprender, qué geografía enseñar?, en el marco de la Feria Internacional del Libro. En este texto que escribimos a varias manos, integrantes del Grupo de Geo Paideia, queremos mostrar no solamente cómo se aprende a enseñar geografía, sino también a cómo construir nuevamente nuestros espacios geográficos. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por esa invitación, profesor Alexander. Ya lo saben, 7 de mayo, miércoles, acompañando otra publicación del Grupo Interinstitucional Geo Paideia, que orgullosamente está cumpliendo este año 30 años de labores ininterrumpidas. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o con las repeticiones los días sábados a las 12 del mediodía. Y recuerden, pueden descargar todos nuestros programas a través de radio.upn.edu.co o en las plataformas de Spotify y de iVoox. Les acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster mi querido amigo Mario Enríquez, y un agradecimiento a nuestro director, profesor Alejandro Sepúlveda. Quiero agradecer también a Samantha Vergara por la divulgación de nuestros programas en las redes que tenemos en la licenciatura, en nuestra facultad, a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras por el apoyo de la creación y difusión de nuestros programas. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura
licenciatura en Ciencias Sociales y director de este programa. Y como siempre les digo, hasta la próxima toma única. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.